Ya, vamos a comenzar entonces. Bueno, hoy es un taller que está pensado en el tema de la huella de carbono, donde es un tema más introductorio para que conozcan por qué nace la huella de carbono y la importancia que tiene el desarrollo de esta medición de la huella de carbono en pymes y también en industrias mucho más grandes, y que también se realiza a modo país también esta misma medición. Eh, para comenzar la introducción de este tema, es importante saber por qué nace hoy en día el tema de huella de carbono, por qué se empieza a hablar tanto de esta medición y cuál es la importancia que tiene realizarla a nivel país y también a nivel industrial, donde la gran importancia que tiene hoy en día esta medición de la huella de carbono se centra en todos los problemas que estamos viviendo en todo el mundo por los temas del cambio climático, donde en diferentes lugares ya hemos visto cómo están cambiando algunos patrones de lluvia, ha habido una grave disminución en las precipitaciones de diferentes lugares del mundo, y eso nos está afectando hoy en día a todos. También en otros lugares del mundo ha ocurrido completamente un aumento significativo de la temperatura, lo que ocasiona otros problemas secundarios como son los incendios forestales. Todos estos problemas se asocian directamente a un problema mucho más grande que ya hemos conocido, que, que se suma al aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, que involucra la medición de la huella de carbono. En los lugares más cercanos a los polos, hemos visto un aumento en los deshielo, que eso es un problema futuro para todo el mundo, por las reservas de agua que se están agotando y se están mezclando con agua salada. Eso es algo que se nos viene mucho más a futuro. Y en la zona donde las costas están a una baja altura en relación al nivel del mar, hemos visto aumento del nivel del mar, lo cual está afectando a que estas costas vean disminuido su área y por lo cual están en constante peligro de inundaciones cuando hay un aumento de mareas, cuando hay tormentas. Todo esto nos está afectando hoy en día a nivel mundial, lo cual también se suma a que año a año vemos tormentas mucho más fuertes en diferentes lugares del mundo, como ocurre principalmente en la costa este, por ahí por el sector del Golfo también, donde todo lo que tiene que ver con tormentas, huracanes, año a año son mucho más fuertes y dejan un gran desastre por los lugares que día a día ellos están pasando. En otros sectores, contrariamente a lo que vimos en un comienzo, hemos visto que hay unos cambios en las lluvias de forma significativa. Llueve una gran cantidad en un periodo de tiempo mucho más corto, lo cual afecta directamente a la ciudad, a todas las personas que viven en la misma ciudad, incluidas las empresas también que trabajan en ese lugar, ya que hay inundaciones y afectan todos los inmuebles que están en esa ciudad. También estamos viendo en el último tiempo un aumento en la acidificación de los océanos, lo que está repercutiendo directamente en los corales y por ende en los recursos alimenticios que pueden haber a futuro para los diferentes países y a nivel mundial. Todo esto hace que esperemos que de aquí al año 2050 aumente los temas migratorios, donde uno de los grandes motivos van a ser todos estos problemas climáticos que hemos nombrado, donde la gente va a buscar moverse de un lugar a otro para estar en zonas donde no estén afectando todos estos fenómenos de forma tan urgente. Entonces esto va a traer otro inconveniente, que va a llegar mucha gente a ciertas ciudades, como ya se está viendo hoy en día en algunos lugares, lo cual va a traer también problemas alimenticios a esos sectores por tener que aumentar su reserva, su producción en el corto plazo. Todos estos fenómenos hoy en día se conocen por un concepto que ya han escuchado ustedes hablar de él, que es el cambio climático. Todos estos cambios atribuidos al clima como concepto de cambio climático son todos los que se atribuyen de forma directa o indirectamente a la actividad humana. O sea, todo lo que hacemos nosotros día a día, ustedes, como recién conversamos en un comienzo, que había gente que estaba en la calle moviéndose en locomoción, todos esos fenómenos están
afectando de forma directa o indirectamente a lo que conocemos como cambio climático. Se está alterando la composición de la atmósfera, ya que todas las acciones que están viendo a su alrededor hoy en día generan emisiones, que esas emisiones son emisiones de gas de efecto invernadero, las que contribuyen directamente al cambio climático a nivel mundial. Y esas emisiones que se generan son las que queremos medir con la medición de la huella de carbono. Por esto, este concepto se relaciona directamente al concepto de huella de carbono, que esto es lo que queremos conocer, determinar eh, eh, a nivel industrial y también a nivel país, eh, por los compromisos que los países han firmado para realizar sus cuantificaciones anuales. Todo este fenómeno que se conoce como cambio climático se produce por un efecto que se conoce que es el efecto invernadero, en donde este efecto consiste en que todos los gases que se están emitiendo a la atmósfera van generando una capa en la parte superior de la Tierra y no dejan que la radiación solar regrese a la atmósfera. La radiación solar ingresa en todo momento a la Tierra, rebota con la superficie terrestre y lo normal que ocurría era que luego salía hacia la atmósfera. Hoy en día, por el producto de aumento de estos gases de efecto invernadero, se está creando una capa que hace que esta radiación que ingresa a la superficie terrestre rebote una gran cantidad de esta radiación y quede en el interior, haciendo que la temperatura media de la superficie terrestre esté en aumento. Este fenómeno, que son el aumento de concentración de los gases de efecto invernadero, es lo que está causando hoy en día todos estos problemas que vimos en un comienzo de la presentación. Por eso, todas las acciones están destinadas hoy en día a disminuir estas emisiones de gases de efecto invernadero para que no siga aumentando esta capa y aumente la temperatura de la superficie terrestre. Y estas emisiones de gases de efecto invernadero son las que vamos a medir con la huella de carbono. ¿Cuáles son estos gases de efecto invernadero? Los gases de efecto invernadero principales que se cuantifican en una medición corresponde al dióxido de carbono, que es el principal gas de efecto invernadero. También es el más conocido, que ustedes deben haber escuchado hablar sobre este gas. También tenemos el gas metano, que es otro gas eh, que tiene un gran impacto en el aumento de temperatura a nivel terrestre, ya que este gas se genera hoy en día en todo lo que tiene relación con la generación de residuos, también en el tema del ganado también genera todas estas emisiones de gas metano y hacen que estas emisiones tengan un mayor impacto a nivel global. Otro gas es el óxido nitroso, que se genera en los fertilizantes principalmente. Cuando se aplican estos fertilizantes sintéticos nitrogenados, donde este nitrógeno que está en el fertilizante reacciona con oxígeno y nos forma este óxido nitroso que se va a la atmósfera y contribuye a formar esta capa de gases de efecto invernadero que hace que aumente la superficie terrestre, la temperatura de la superficie terrestre. Y también tenemos otros gases, como son los halocarbonos, los perfluorocarbonos también, los hexafluoruros, entre otros gases que son los que están causando todo este inconveniente. ¿Cuáles son algunos de los impactos que tienen estos gases? Podemos ver que el CO2, que es el principal gas de efecto invernadero, puede permanecer en la atmósfera entre 50 y 200 años. Por eso, cualquier disminución de emisiones de gas de efecto invernadero que tengamos hoy va a ser importante, pero no vamos a ver todo ese impacto de forma directa, instantánea, a nivel terrestre, sino que es un proceso más lento. Necesitamos emitir menos gases para que los gases que ya están vayan desapareciendo y podamos bajar la concentración de emisiones de estos gases que tenemos en la atmósfera. Ese es el objetivo primordial. Otro gas es el gas metano, el cual tiene un impacto 28 veces mayor que el dióxido de carbono para el calentamiento global. O sea, si emitimos 1 tonelada de gas metano, equivale a que estamos emitiendo 28 toneladas de CO2 equivalente.
Este es el impacto del gas metano. Es 28 veces más, tiene 28 veces más potencial de calentamiento global que el CO2. Y el óxido nitroso es peor todavía esta transformación. Equivale a 265 veces el potencial de calentamiento global. Entonces, si emitimos 1 tonelada de óxido nitroso, es lo mismo que emitir 265 toneladas de, eh, de CO2 equivalente a la atmósfera. Por eso este impacto es mucho mayor. Y los gases fluorados, que acá en muchos lugares ya se están prohibiendo una gran cantidad de estos gases, tienen impacto hasta 22.000 veces mayor que el CO2. Por eso muchos de estos gases se han ido prohibiendo a nivel mundial, se han ido produciendo otros gases que los vayan reemplazando o que tengan un menor potencial de calentamiento global, donde estos gases los vamos a encontrar principalmente eh, en los líquidos refrigerantes eh, que ocupen en los equipos de aire acondicionado, en los equipos de frío que puedan tener en sus empresas. Este es otro impacto que se va a ver de forma directa en el calentamiento global y también, por ende, en la huella de carbono que ustedes lleguen a medir en su empresa. Eh, En esta sección ahora quiero darle un espacio a ustedes para que puedan hacer preguntas o contarnos si alguno de ustedes tiene en su empresa principalmente emisiones de gases fluorados asociados a líquidos refrigerantes, donde pueden tener equipos de frío, equipos de aire acondicionado, también emisiones de gas metano si trabajan en el área agrícola, si se han fijado qué porcentaje de nitrógeno puede tener el nitrógeno que tiren en campo, y también gas metano eh, si es que tienen ganado, si es que alguna vez lo has medido, cuánto metano se está emitiendo o no. No sé si les dejo abierto para ustedes ahora para que puedan comentar dónde han visto estos gases en su trabajo diario. Nelson, ¿estás por ahí? No sé si quieres comentarnos algo. Hola, hola. Sí, sí, la verdad es que sí hemos trabajado principalmente en el cálculo de los gases. Bueno, se toma mucho en cuenta la parte de las fugas de refrigerante como emisiones fugitivas, que es con lo que más nos hemos topado cuando estamos trabajando en algún inventario de emisiones. Y también bueno, el metano, hoy en día, pues, en vez de decir metano y óxido nitroso, que forman parte de los inventarios, y es una industria que utiliza pues muchas fuentes térmicas, o a través de la aplicación de fertilizantes también, ¿verdad? Digamos, quizás como son como las experiencias que más hemos estimado cuando se ha trabajado en inventarios. Así es. Ya. Muchas gracias, Nelson. Y aprovecho de preguntarte, como comentaste de que han medido el tema de gases refrigerantes, si han Sí. implementado alguna opción para reemplazar los gases por otros que tengan menos emisiones. Claro. Sí, digamos que lo que se busca primero es determinar, obviamente, si eso representa un alto potencial, ¿verdad? Entonces, digamos, en cuanto a las emisiones, como propuestas de reducción, pues se enfoca un poco en la parte de eficiencia energética, porque tiene que ver mucho con el cambio de tecnología por refrigerantes y, digamos, por equipos que sean más eficientes. Y ahí atacamos dos problemas de una vez, es decir, optimizar el gasto energético, el consumo energético, y se busca alternativas de gases refrigerantes que sean ecológicos o donde, pues obviamente, como tú decías, el potencial de calentamiento global sea menor, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se busca realmente cuando se recomienda, ¿verdad? Aunque a veces en el mercado es un poco complicado encontrar de repente, digamos, gases refrigerantes
digamos, con un potencial de calentamiento global un poco más bajo, por lo menos acá en el país. Eh, pero esa es la recomendación que usualmente se le da a las industrias o a las empresas. Ex- Excelente, Nelson, tu aporte y comentarios. Me pareció ver que alguien levantó la mano. Mm, no, eh, no, todavía no. Ya. Entonces, bueno, ¿alguien más quiere comentar su experiencia con estos gases? No sé si Raquel, ¿nos quieres comentar algo? Ya que te veo conectado aquí. Hola, buenos días a todos. Está muy interesante lo que estás exponiendo porque te comento que en nuestro caso, eh, pues en todo el proceso productivo utilizamos unas máquinas, más que todo la extrusora, eh, que es la que inyecta los diferentes polímeros en un molde. Nosotros hacemos madera plástica, entonces estos moldes básicamente se llenan de una mezcla de diferentes plásticos y si esta mezcla no se hace pues bien en estas proporciones, puede haber algún tipo de gases. Estos gases creo que son derivados de los hidrocarburos, porque son, pues, provienen del petróleo y demás. No sé si es ese tipo de gas, pero pues lo que estamos tratando de implementar a futuro es poder tener otras máquinas con un tipo de tecnología un poco más adaptada eh, para que estos gases entren como a un tipo de desgasificador y nos permitan también reducir esta parte de los gases que se generan en todo el proceso. Nosotros tratamos, de hecho, de investigar, explorar, experimentar, ¿verdad?, con diferentes tipos de porcentajes para disminuir los gases, pero siempre de alguna u otra forma hay algún tipo de residuo que tenemos que de alguna forma compensar, pero sí es como dentro de los planes que está a futuro, porque las máquinas que justamente tenemos ahorita son un poco básicas y justamente por eso es que no cuenta con ese tipo de tecnología que nos permita reducir la huella. Ya, súper excelente comentario, Raquel. Ahí también hay hartas oportunidades que pueden implementar para comenzar a futuro también, primero a medir su huella y luego a trabajar en la disminución de las emisiones de estos gases. Sí, correcto. Sí. Sí. No sé si alguien más quiere comentar en esta sección. No sé, a ver. Alejandro Sass, si estás por ahí y nos quieres comentar algo. Hola, hola. Perdón, sí, me Hola, acabo Alejandro. de... Hace un momento me logré conectar y sí, logré ver esta diapositiva pues bueno, soy colega de Nelson y en lo mismo, ¿verdad? Nosotros estamos en la parte de apoyo a las empresas y auditorías energéticas y principalmente vemos la parte de CO2 y algunas veces de metano, el metano pues lograr capturarlo más que todo si así hablamos en ganaderías, en avícolas o en ese tipo de industria, pues ver si se hacen captura a través eh, para lograr o quemarlo o utilizarlo en algún otro tipo de uso, algún otro tipo de uso que se pueda dar por lo menos al metano. Y sí, en la parte en eficiencia energética igual, pues nos vemos ahí buscando alternativas para la parte de refrigeración, en la parte de ver más que todo, casi que nos basamos en el cambio de la tecnología global, ya que individualmente ya basándonos en los refrigerantes ya es muy difícil. Aparte de que los mismos proveedores nos mencionan que pueden funcionar uno con el otro, o no van a funcionar si se hace el cambio solo del refrigerante, así que tenemos que cambiar todo el equipo. Pues bueno, siempre es una pelea con eso, ¿verdad? De ese tipo de cambios, así que se aprovecha al final de buscar la implementación pues, de nueva tecnología, pero ya aprovechando los nuevos refrigerantes. Bueno, excelente aporte también, Alejandro. Vamos a continuar y luego
continuamos con el resto de personas que no han participado también para que nos vayan comentando su experiencia en sus empresas. Entonces ya conocimos un poco el impacto que tienen estos gases, esta capa que se puede llamar que se genera, que aumenta la concentración de estos gases en la atmósfera, que impide que la radiación regrese hacia el exterior de la Tierra y por ende se mantenga una temperatura más constante como la conocíamos tiempo atrás. Pero este fenómeno de efecto invernadero debe ocurrir de forma natural. Lo que hoy día estamos haciendo es que estamos aumentando de forma drástica lo que ocurría tiempo atrás, que eran emisiones de efecto invernadero, pero de una forma más controlada, de una forma más natural. Porque si no hubiera efecto invernadero, no hubiera este ingreso de la radiación y una pequeña capa que haga que estos gases, una fracción salga a la atmósfera y otra fracción vuelva a ingresar, y así sucesivamente. La temperatura de la Tierra sería menos de menos 18 grados Celsius. Por lo tanto, para conocer las condiciones que tenemos en las diferentes partes del mundo, temperaturas más agradables para poder vivir, es necesario que haya efecto invernadero. Lo que pasa es que hoy en día, desde aproximadamente fines de los años 50, de 1950, comenzamos a incrementar de forma drástica estas emisiones de gases de efecto invernadero en el planeta. Acá le aprovecho a hacer una pregunta abierta a todos ustedes. ¿Qué acción ocurrió en el mundo cerca de los años 60 que hizo que aumentara ostensiblemente la concentración de gases de efecto invernadero? O sea que aumentó las emisiones de estos gases a la atmósfera desde ahí. ¿Alguien recuerda qué evento ocurrió en ese tiempo? No, nadie recuerda qué ocurrió a fines de los años 50. Ya. Bueno, en ese tiempo, a fines de los años 50, ocurrió la revolución industrial. Desde ahí aumentaron ostensiblemente la industria, la fábrica, el uso de combustible, el uso de carbón también en ese tiempo, que también es mucho más contaminante que otros combustibles que existen, y comenzó a aumentar estas emisiones de gases de efecto invernadero en la Tierra, donde pasamos de tener aproximadamente 330 ppm, que son partes por millón de estos gases en la atmósfera, hasta superar los 415 ppm cerca del año 2020. Así fue este crecimiento y esto es lo que empezó a ocasionar que el planeta se empezara a calentar y pasen todos los fenómenos que ya vimos en un comienzo. Debido a esto, se han empezado a implementar acciones donde para poder implementar acciones, poder empezar a trabajar, siempre lo más importante es partir midiendo. Si queremos mejorar algo, hay que medir antes de hacer cualquier acción. Eso nos va a decir, concentrémonos en este punto, concentrémonos en este otro punto, para tener resultados más importantes y hacer inversiones mucho más certeras para disminuir las emisiones de estos gases. Si hacemos un zoom a ese grafiquito, acá podemos ver cómo ha ido el aumento de emisiones en los últimos años del 2019 al 2024, donde podemos ver en la curva roja, que tiene relación con las diferentes estaciones del año, invierno y verano, donde podemos ver que en cualquier estación del año la concentración de gases de efecto invernadero ha ido siempre en aumento. Y así continúa hoy en día, no se ha avanzado mucho para disminuir estas emisiones, pero lo que se quiere es que esto se logre estabilizar esta curva y con el tiempo empezar a bajarla lentamente. ¿Cuál ha sido el aumento si comparamos un año calendario con otro? Ya que siempre hay que comparar la misma medición en el mismo periodo anterior. Por lo tanto, si comparamos octubre, hay que comparar octubre de 2022 con octubre de 2023. El mismo mes, pero diferente año.
En un año subimos de 415 ppm a 418 ppm de concentración de estos gases de efecto invernadero en la atmósfera. Entonces podemos ver de que en un año tuvimos un aumento cercano a 3 ppm en la concentración de estos gases. Eso es lo que estamos aumentando año a año, a pesar de que ya a nivel mundial se está haciendo más conocido el tema y se han empezado a implementar algunas acciones para tratar de disminuir estas emisiones. Pero es un proceso lento y todavía estamos subiendo de forma importante esta concentración de forma anual. Ahora, si comparamos cómo ha ido aumentando esta concentración desde que se empezó a medir en Hawái el año 58, donde teníamos 315 ppm, hasta el año 2021, que ya llegamos a los 417 ppm. Ahí podemos ver de que siempre ha ido en aumento y haciéndose cada vez más crítico este aumento en el tiempo. Acá tenemos lo que pasó en los últimos 2 años y podemos ver a comienzos de noviembre cómo se ha ido comportando esta concentración, donde el 2 de noviembre teníamos casi 419 ppm, el 3 se mantenía un poquito, el 4 ya tuvimos un aumento y así sucesivamente podemos ver que en el tiempo va aumentando lentamente esta curva con pequeñas variaciones diarias, pero la tendencia siempre va al alza. ¿Qué es lo que dicen todos los científicos sobre estos temas? Que no se podría rebasar la temperatura media terrestre en 1,5 grados. Ese era el límite que ellos ponían para que todo siguiera funcionando de forma correcta, si se puede decir, donde estos fenómenos que hemos visto incrementados no se sigan incrementando de forma más importante y que afecte más a todos nosotros. Este era el límite que ponía la ciencia en un comienzo, 1,5 grados. Para que la Tierra no supere estos 1,5 grados, se necesitaba que la concentración de CO2 equivalente, que ha ido en aumento, como lo vemos acá, se estabilice en 420 ppm. Que se estabiliza acá. Y como ya vimos, ya lo estamos superando. Por lo tanto, esa meta ya no se cumplió porque esto sigue subiendo y todavía esta curva no comienza a estabilizarse. Entonces, la primera meta que ponían los científicos ya no se cumplió. ¿Cuál es la meta ahora que los gobiernos y todos los políticos están planteándose? Es poder estabilizar esta curva en 2,8 grados Celsius recién a fines de este siglo. Esa es la meta que se están poniendo todos ellos de aquí a futuro. Que este valor está bien lejos del 1,5 que nos habían planteado los científicos. ¿Qué dicen los científicos? Que ahora la siguiente meta debería ser 2 grados Celsius. Y para ello no podemos superar los 450 ppm. Esa es la segunda meta que se plantean los científicos como meta para empezar a estabilizar este aumento de concentración de gases y no se nos dispare estas emisiones y por lo tanto todos los problemas climáticos que ya hay. Entonces, pero si seguimos aumentando 3 ppm de forma anual, de aquí a unos 10, 15 años más ya vamos a estar en 450 ppm. Por lo tanto, las acciones deben hacerse hoy y no esperar 5 ni 10 años más. Si superamos los 4,6 grados Celsius en la Tierra, o sea, los 560 ppm aproximadamente, la temperatura ya va a subir 4,6 grados Celsius y eso va a hacer que sea casi inhabitable grandes partes, muchos lugares del mundo por las altas temperaturas que van a haber en periodo de verano principalmente. Entonces, todos estos conceptos nos hacen pensar y ver de que si queremos mejorar, es necesario medir. Si no se mide, nada se puede mejorar. Por lo tanto, para medir estas emisiones de gases de efecto invernadero, se crea y se comienza a hablar del término huella de carbono. Eso, la importancia de la huella de carbono, y eso es lo que busca la huella de carbono. Poder medir
cuánto es el aporte de estos gases de todas las personas, las empresas, de los países, para poder implementar acciones. ¿Cómo se define la huella de carbono? A grandes rasgos, como ya vimos, nace como una medida para cuantificar, o sea, para medir y generar un indicador de impacto que una empresa, un proceso, una acción tiene sobre el cambio climático. Esa es la importancia de la huella de carbono, poder medir para saber qué impacto tenemos sobre el cambio climático. Y esta huella de carbono indica la cantidad de gases de efecto invernadero que se emiten a la atmósfera debido a las acciones que hace la empresa, a las acciones que hace una persona, a la realización de un evento, cuánto se está emitiendo a la atmósfera durante el ciclo de vida de todo este proceso, o durante un periodo definido que puede ser, por ejemplo, un año calendario. O en el caso de un evento puede ser un periodo definido durante, por ejemplo, 3 días que puede durar un concierto. O durante 90 minutos que puede durar un partido de fútbol. Eso hay que definirlo bien durante este proceso. La huella de carbono en sí se define como el conjunto de emisiones de gases producidas de forma directa o indirectamente por las personas, la empresa, el evento, lo que estemos midiendo. Acá se tienen que medir todas las acciones que impactan al medio ambiente con emisiones, ya sean de forma directa por lo que hace la empresa o de forma indirecta. ¿Cuál puede ser un ejemplo de una emisión indirecta? Por ejemplo, el consumo de energía eléctrica. La empresa, por operar, no está generando su misma energía eléctrica, sino que se abastece, por ejemplo, desde la red eléctrica de la ciudad donde está ubicada esta empresa, y esa energía eléctrica la genera otra empresa. Entonces, esa empresa que genera la energía eléctrica tiene emisiones directas por la generación de esa energía eléctrica y por todo lo que pasa en el proceso para generarla. Pero yo, como empresa que recibo el servicio, me están entregando la energía eléctrica, tengo una emisión indirecta, porque esas emisiones que se necesitan generar para que me llegue la energía eléctrica a la empresa, en sí debo hacerme responsable porque por mis acciones se están haciendo esas emisiones a la atmósfera. Por lo que yo hago como empresa, como industria y necesito para funcionar, hace que otra empresa me produzca ese servicio y emita emisiones a la atmósfera. Por eso para mí son emisiones indirectas y para la otra empresa en este caso son emisiones directas. ¿Y cuáles serían emisiones directas de mi empresa? Todo lo que yo ocupo in situ de forma directa en mi empresa. Por ejemplo, si ocupo petróleo diésel para una caldera, la quema de ese petróleo en la caldera me genera emisiones a la atmósfera. Los que nos comentaba por ahí Raquel, si mal no recuerdo, era que en la extrusora, cuando ella procesa el plástico, se generan emisiones de gases a la salida de la extrusora. Entonces esas emisiones son responsabilidad directa de esta empresa, porque se generan en el proceso que está haciendo esta empresa. Esas viene siendo algunas diferencias. ¿Sí? ¿Alguna consulta? ¿Alguien iba a comentar algo? No, se le apretó el micrófono a Jimena. No, otra vez no. Hace un rato fui yo, pero esta vez sí no fui. No fui yo. Ok. Ya. Entonces ya vimos un poco los tipos de emisiones que se miden en la huella de carbono, y todas estas emisiones se tienen que medir en una unidad común. Entonces la unidad común para medir esta huella se designa kilos de CO2 equivalente o toneladas de CO2 equivalente. Ahí depende de qué tan grande sea el número para trabajar en kilos o trabajar en toneladas. Y uno debe considerar un tiempo específico para medir esta huella, donde lo tradicional es que esta medición de huella se realice a un año calendario para el caso de la huella organizacional de la empresa,
Y también existe otro tipo de huella que es la huella del producto. Que esta huella del producto se mide según todo lo que dure este producto, según el ciclo de vida de este producto. De cuánto fue la huella desde la producción, donde incluye todo lo que tiene que ver con la huella de las materias primas para generar este producto, hasta la disposición final de este producto, cuando queda como residuo y ya no se ocupa más. Acá podemos ver dos tipos de temporalidad donde se puede medir la huella de carbono. En un año calendario para medir el impacto de la operación de la empresa que genera un producto y lo vende, o del producto en sí de forma directa para decir la huella del producto, por ejemplo, la huella de una lechuga es tanto. Y esas son dos tipos de huella distintas y podemos ver que algunas empresas en su caja colocan cuánto fue la huella de carbono, por ejemplo, del producto. Donde acá una empresa de jugo dice que la huella de carbono de, por ejemplo, este jugo es de 360 gramos de CO2 equivalente. Entonces esto es del jugo solamente, desde que cuánto fue la huella para que las naranjas de este jugo se produzcan, luego para que estas naranjas lleguen a la empresa procese las naranjas, las venda en el mercado y los impactos terciarios que pueden haber en este proceso, como puede ser la generación de residuos asociados a la producción de este jugo, los residuos asociados a la producción de esta naranja y los residuos finales luego que yo, por ejemplo, en mi casa me consumo el jugo y genero como residuo esta cajita donde venía el jugo. Entonces, todo esto midió esta empresa y dijo la huella de este jugo es 360 gramos. Otra opción es que solo midan la huella de carbono de la empresa, de la industria durante un año calendario y digan la huella de carbono de la empresa, por ejemplo, Walmart, durante el año 2022 fue de 500 toneladas de CO2 equivalente. Eso significa que por todas las acciones por todas las acciones y actividades que Walmart trabaja durante el año generó esa cantidad de emisiones. Esos dos tipos de emisiones son dos opciones que se pueden medir. ¿Cuáles son algunas ventajas de esta huella de carbono? Una, y la más importante, es que contribuye a la reducción de estas emisiones de CO2, ya sea en productos y en organizaciones, para mitigar el cambio climático. Siempre que las empresas miden su huella, el siguiente paso, siguiente trabajo sería ver qué hacer para ir bajando esta huella en el tiempo. No irlo aumentando, sino que ir trabajando para que siempre sea menor. Otro es que favorece la creación de un mercado de servicios y productos bajos en carbono. Acá entra otro tipo de competencia donde las empresas tratan de destacar por el ámbito medioambiental y decir yo tengo un producto que genera menos emisiones, menos contaminantes que mi competencia. También aquí entra otro mercado y una competencia directa por empresas que están involucradas en estos temas del cambio climático y ser más empresas verdes como hoy en día también se habla. Otro aspecto que es beneficioso en la huella de carbono es que contribuye a identificar oportunidades de ahorros en las empresas. Si una empresa quiere bajar su huella de carbono y descubre que el mayor contribuyente para su huella de carbono es el uso de energía eléctrica, si bajamos el uso de esa energía eléctrica, vamos a poder ser una empresa más responsable con el medio ambiente, tener una menor huella de carbono, pero además me va a generar ahorros directos en la empresa. Porque si genero menos energía eléctrica, eso implica que a fin de mes la cuenta que pago como empresa va a ser más baja, porque estoy gastando menos energía eléctrica. Lo mismo con los combustibles. Si queremos gastar menos combustibles para ser una empresa más responsable con el medio ambiente, vamos a pagar menos a fin de mes porque vamos a comprar menos litros de petróleo diésel en el mes. Es otra ventaja de la huella de carbono. Y el último es muestra a terceros los compromisos empresariales sobre la mitigación de gases de efecto invernadero. Hace que estas empresas puedan obtener sellos, reconocimientos por su compromiso medioambiental
y poder destacar que están trabajando en línea con el medio ambiente y, diciéndolo de forma más coloquial, no están contaminando más que otras empresas, sino que son más responsables en ese ámbito. Todos estos son beneficios de la huella de carbono, lo cual como concepto más importante es que no se puede mejorar lo que no se ha medido, lo que no se ha determinado. Por eso es muy importante cuando empezamos a hacer esta medición en empresas, identificar los procesos que tiene esta empresa, cuáles son los puntos críticos que puede tener esta empresa en su accionar durante un año, por ejemplo, y buscar cuáles de estos tienen mayor potencial de optimización. ¿Para qué? Para poder luego proponer mejoras en esos ámbitos para bajar la huella de carbono. También otro punto es reforzar la posición en la cadena de suministro. Analizar todo el ciclo de operación de la empresa, no solamente la planta, el proceso en sí, sino que también ver todo lo que tiene que ver dónde la empresa compra sus materias primas, dónde compra sus insumos, dónde está contratando sus servicios para bajar también la huella de carbono en toda su cadena de suministro. Hoy en día muchas compañías prefieren proveedores que son bajos en emisiones de gases de efecto invernadero. Hoy en día muchas empresas exportadoras de productos, principalmente al mercado europeo, por requisitos del mercado europeo, tienen que tener compromisos de carbono neutralidad de aquí al año 2030. Eso hace que esas compañías hoy en día busquen trabajar con empresas que son, en un punto importante, son empresas locales de la zona, para así disminuir la huella de carbono en el transporte de todas estas materias primas, de estos insumos, y también que sean empresas responsables con el medio ambiente, y si son empresas carbono neutral, mejor todavía. Entonces esto también hace que las compañías empiecen a repensar con quién trabajar, dónde trabajar para cumplir las metas que los mercados extranjeros también les piden para poder poner sus productos a la venta en estos otros mercados. Y como concepto general, sus emisiones directas son las emisiones indirectas de sus clientes. Recordemos lo que hablamos un ratito atrás, que en este ejemplo de la compañía que vende la energía eléctrica en la ciudad, ellos generan emisiones por producir esta energía eléctrica, son emisiones directas de ellos, pero son emisiones indirectas mías, porque yo uso esa energía eléctrica finalmente y debo hacerme responsable de lo que costó producir esa huella, producir esa kilowatt-hora de energía eléctrica. Entonces esto también es importante recordar. Ahora, aprovechando esto mismo, no sé, las empresas que están acá presentes, si alguno ha recibido por sus, por sus, por sus clientes algún requisito de ser carbono neutral, de disminuir su huella, de medir su huella de carbono, si han recibido o ya le ha tocado ser parte de esta línea donde a la empresa se le está exigiendo un poco más, se le está exigiendo ser empresas carbono neutral, ser empresas con bajas emisiones de gases de efecto invernadero y ser empresas que se certifiquen en este ámbito. No sé, la gente, Felipe Segovia, ya que veo acá que eres de la empresa Sí, Pacocha, no sé si nos puedes contar. ¿aquí me escuchas? Sí, te escuchamos bien. Ya, muchas gracias. Estoy atento a la conferencia, a la capacitación. Bueno, nuestra empresa se dedica a trabajar la cadena de valor de la fibra de alpaca en Ecuador desde hace 18 años, en un proceso desde la exploración hasta el desarrollo ya actualmente de prendas, y vinculamos comunidades de alpaqueras de toda la sierra del Ecuador. Vinculamos a mujeres hiladoras de una comunidad en la sierra también, en el cual trabajan más o menos unas 42 mujeres, y también vinculamos a mujeres tejedoras migrantes a la capital, a Quito, y maestros artesanos en provincias. Entonces, en realidad nuestra cadena de valor está trabajando cada artesano trabaja en sus casas. Nosotros también trabajamos desde nuestra casa.
y generamos una red de apoyo, ¿no? Entonces, no es que tenemos un espacio físico en donde desarrollamos una industria, pero todo trabajamos en función de las artes de cada uno de los vinculados en la cadena de valor. En ese sentido, año tras año hemos ido también como desarrollando diferentes alternativas al tema ambiental también. O sea, a las alpacas contribuyen muchísimo no solo en disminuir la huella, sino en generar un impacto positivo ambiental en relación al uso del paisaje. Y por otro lado también la pandemia a nosotros nos ayudó mucho a lograr minimizar nuestros viajes, por ejemplo. Antes hacíamos un viaje mensual a comunidades. Después, con la pandemia, pudimos utilizar mucho los recursos como el Internet. En el Internet utilizamos ya no ir al banco, sino hacer transferencias con los diferentes actores, por ejemplo, ya no visitar comunidades, sino generar envíos por courier, en donde hay, claro, movimientos seguros, digamos, de los productos en las diferentes etapas de la cadena, ya sea el hilo, por ejemplo, o los tejidos, o en el caso de clientes también a nivel internacional, hacer envíos al exterior o a clientes también aquí en Ecuador, ¿no? Participación de ferias, como para donde hay masas de personas, ahí buscar también el tema de ventas. Y es como nosotros nos manejamos, digamos, en nuestra cadena, así como para explicarles un poquito. Estamos muy conscientes, digamos, de lo que sucede a nivel mundial con el tema del cambio climático, emisiones y esto. Y creemos que nuestras acciones como seres humanos, como vinculados a esta industria de los textiles, de la moda y también del ambiente con el manejo de alpacas, pues contribuye a reducir la huella y también, por otro lado, a generar conciencia a nivel de los consumidores, ¿no? Eso es lo que yo puedo comentar un poquito. Como acciones, en realidad nuestro modelo de negocio es inclusivo, vincula familias, vincula el desarrollo, digamos, desde las casas. En nuestro hogar, por ejemplo, manejamos independientemente el sistemas fotovoltaicos para la generación de energía. eh, y claro, todo el proceso de jabones, usamos biodegradables, utilizamos filtros naturales también como para separar aguas grises, aguas negras. En general, es como que a nivel ambiental siempre estamos buscando minimizar el impacto, ¿no? Eso como un comentario a, a tu ponencia. Excelente comentario, Felipe. Ahí para agregar, hubiera sido muy, se puede decir, importante para ver el impacto en estos cambios que tú notaste en pandemia que ahora están implementando. Si hubieran tenido la oportunidad de medir su huella de carbono antes de la pandemia y ahora cómo trabajan ahora para haber visto el impacto real que tuvo todas esas acciones que hoy en día nos comentabas que están implementando. Eso hubiera sido importante y como empresa o como grupo de empresas, en este caso el tuyo, hubiera servido para que ellos también demuestren y puedan sociabilizar con todos las acciones que ellos implementan que están contribuyendo a disminuir emisiones. Eso también es como importante también que las empresas lo puedan hacer cuando sepan que van a implementar una acción que puede tener mucho impacto en esta disminución, hacer la medición antes para tener una línea base y luego poder ver cuánto le está aportando cada proyecto a esta disminución de emisiones de gases de efecto invernadero. Eso también es bien importante. Muchas gracias. Sí, creo que estamos de acuerdo y creo que deberíamos generar esa línea de base, aunque un poco tarde a la pandemia, pero creo que es importante generar ese arranque, ¿no? Esa línea de base para medir. Sí, ahí todavía se podría hacer, pero ahí depende de los registros que estas empresas tengan, si tienen todo bien registrado, bien ordenado para tener los respaldos de esta medición de línea base que pudieran hacer. Muchas gracias. Gracias a ti, Felipe. No sé si alguien más quiere comentar algo sobre el tema que estábamos conversando, de alguna obligación o o alguna conversación que hayan recibido donde le obliguen a avanzar en estos temas de carbono neutralidad de aquí a futuro.
¿No, aún no? Ya. Entonces voy a continuar un poquito más en la presentación. Entonces, ¿de dónde vienen principalmente las emisiones de gases de efecto invernadero? Generalmente en todo el mundo tiene un comportamiento similar y las emisiones vienen del sector energético, donde se generan emisiones por lo que tiene relación con la generación eléctrica, el transporte, ya sea terrestre, marítimo, aéreo, el sector industrial en sí. Como nos comentaba Raquel, hay muchos procesos que generan emisiones por su proceso en sí, por las reacciones químicas que ocurren en este proceso, donde acá tenemos ejemplos de la industria cementera, la industria siderúrgica, la producción de cal, que por su proceso en sí, por las reacciones químicas, generan más emisiones, además de todas las emisiones por usar combustible, por movilizarse, etc. Y el consumo de combustible en sí es otro ítem bien importante en generación de emisiones, ya que ese combustible se quema y toda esa CO2 que se genera en la reacción química al quemar un combustible se va directo a la atmósfera. Otro punto importante es la agricultura, donde acá tenemos todas las emisiones asociadas a los campos, donde entra todo este tema de la fertilización de los campos por usar fertilizantes nitrogenados, donde acá el gran paso es masificar más aún la importancia de usar fertilizantes orgánicos para disminuir estas emisiones de gases de efecto invernadero. El sector residuo también es bastante importante, ya que cómo se dispongan los residuos tiene un impacto en las emisiones, donde lo que se tiene que incentivar es el reciclaje, reutilizar los productos y avanzar hacia una economía circular. Y las emisiones por ganado es otro problema que ya en el mundo se ha identificado, se ha hablado bastante de poder disminuir estas emisiones del ganado, donde las principales emisiones tienen que ver por la fermentación entérica de los animales, donde acá entran todos estos rumiantes por, com- por, por todo su proceso de alimentación, van generando estas emisiones de gases de efecto invernadero, y la gestión del estiércol de estos animales también genera más emisiones a la atmósfera. Acá un aspecto a trabajar tiene que ver con la alimentación animal, con las dietas que se les da, para que puedan trabajar quizás con, eh, con inoculadores de gas metano para disminuir estas emisiones que se generan en el ganado. Eso también sería importante avanzar, donde los principales problemas y topes ahí en ese ámbito son más que nada temas económicos por los precios de estos productos. Es mucho más barato tener una finca donde haya harto pasto y los animales coman ahí libremente. Y otro punto importante es el cambio de uso de suelo por la deforestación. Hoy en día todo lo que tiene que ver con bosques, con forestales, bosques milenarios, durante su vida estos bosques van capturando CO2, pero cuando los cortamos, estos mueren, se puede decir. Todo este CO2 que capturaron durante su vida se devuelve a la atmósfera. Entonces ahí también estamos devolviendo a la atmósfera CO2 que había sido capturado por estos bosques, por estas áreas forestales. Esto es otro problema que nos genera la deforestación, y por eso se busca incentivar a que cada vez se planten más árboles para que puedan capturar CO2 y que no haya deforestación, para que no ocurra este fenómeno que lo que capturó el árbol en su vida útil se devuelva a la atmósfera. Acá tengo un video cortito que nos muestra qué pasaría si las emisiones de CO2 nosotros las viéramos, fueran visibles. Hoy en día se habla mucho de estos gases de efecto invernadero, pero como no lo vemos, mucha gente no ha tomado el raciocinio o la importancia o lo que significa estas emisiones de CO2. Tenemos acá un video que nos grafica las emisiones de Nueva York durante un año, donde, por ejemplo, el año 2010, las emisiones de Nueva York fueron 54 millones de toneladas de CO2 equivalentes. Y esto equivale a generar 2 toneladas por segundo de emisiones de gases de efecto invernadero en Nueva York. ¿Cuánto mide una tonelada de CO2 equivalente? Una tonelada de CO2 equivalente llena una esfera de 33 pies de diámetro, o sea, 10 metros de diámetro. Entonces, vamos a ver este video que es cortito para que vean
cuánto es el impacto que tienen estos gases en la Tierra. Ahí podemos ver estas esferas que se van llenando, que se generan cada dos segundos. 2 toneladas cada 2 segundos. Cada esfera tiene 10 metros de diámetro, que es lo que ocupa esta tonelada de CO2 equivalente. Entonces, si sumamos todas esas emisiones durante un día, podemos ver que así se verían en Nueva York. Y si las sumamos durante un año, así se vería en Nueva York con pura gases de efecto invernadero. Ese era el video que les quería mostrar, que es un poco para que puedan ver realmente cuánto es el impacto de estos gases de efecto invernadero y el tamaño que tendrían si es que se vieran. Como no, muchos aspectos no son visibles, la gente cuesta que crea el real impacto que tiene este tema. Ahí pudimos ver el ejemplo de Nueva York, donde pueden ver todo lo que se genera durante un año, eh, pensando que se generan 2 toneladas de CO2 por segundo en Nueva York. Y acá lo más importante es recordar que estos gases no es que se vayan eliminando instantáneamente, sino que demoran en promedio 50 años en poder desaparecer. Entonces vamos juntando esta gran torre de esferas año a año y recién cada 50 va desapareciendo una. Entonces, por eso es tan urgente implementar estas acciones para disminuir estas emisiones. Una Algunas consulta, cifras que sí, ¿cómo se desaparece como en sí el gas? ¿Simplemente es como volátil o cómo es el proceso? sí, o sea, son gases volátiles donde su durabilidad en la atmósfera es de 50 años en promedio. Entonces, luego, por un ciclo natural, ya deja de tener este impacto de calentamiento global en el tiempo. Entonces, ya deja de impactar y deja se puede decir, deja de ser una barrera que está ahí, no permitiendo que la radiación salga hacia la atmósfera. Simplemente se Entonces, disipa, entonces no es como que sí. va a salir a la atmósfera. No, se disipa en el tiempo. Ya. A nivel de cifra, por ejemplo, las emisiones de un año en Chile rondan los 85 a 90 millones de toneladas de CO2 equivalente. Si lo comparamos, recién vimos que en Nueva York en un año rondaba los 55 millones. Y así todos sus países van publicando sus emisiones de huella de carbono durante los diferentes años para tener registro un poco del aporte a la emisión de gases de efecto invernadero de cada uno de ellos. Otro valor, por ejemplo, la huella de una persona es de 4,66 toneladas de CO2 equivalente por año.
Esto siempre es pensando en Chile. Cada país tiene su propio valor. Acá podemos ver algunos ejemplos de, por ejemplo, Qatar tiene una huella de carbono muy alta, donde superaba las 30 toneladas de CO2 equivalentes por persona. Y bueno, Estados Unidos ronda las 15 toneladas de CO2 equivalentes por persona. Perú debe andar valores cercanos a los 2,5, 3 toneladas por persona. Eso es el aporte por persona en esta emisión a nivel global. ¿Cuáles son los principales países que aportan en esta emisión a nivel mundial? El primero por lejos es China, donde luego es seguido por Estados Unidos, la Unión Europea e India. Estos son los principales países emisores de estos gases de efecto invernadero a nivel mundial. Entonces, a estos países es necesario que se les incremente las obligaciones a reducir, a poder neutralizar su huella y que puedan también aportar a esta disminución de gases de efecto invernadero. Y como les comenté, también la huella de carbono se puede medir en eventos, donde, por ejemplo, Lollapalooza, que se realizó en Chile, tuvo una huella total de 5.000 toneladas de CO2 equivalente. O sea, alrededor de 27 kilos de CO2 equivalente por persona. Y ese es el aporte, por ejemplo, de un concierto a las emisiones de gases de efecto invernadero. Acá podemos ver lo mismo que les comenté recién, el aporte de los diferentes países, donde China tiene el 27% de las emisiones globales que se generan anualmente de estos gases. Luego Estados Unidos tiene el 11%, India tiene el 3,4% y la Unión Europea el 3,3%. Estos son los principales países emisores de gases de efecto invernadero a nivel mundial y los que más aportan con estas emisiones día a día. Entonces, todos estos resultados de la medición de estos gases de efecto invernadero se ocupan hoy en día para inicialmente conocer las conductas o acciones que contribuyen en estas emisiones de las empresas y para ver cómo se puede mejorar y realizar un uso más eficiente de los recursos. Ese es el uso primordial que se le da a estas mediciones de huella de carbono. Ver cómo podemos ser más eficientes en usar estos recursos para bajar esta huella de carbono. ¿Cómo se debe abordar una medición de huella de carbono? Como ya les he comentado en la presentación, se puede medir la huella personal, la huella de un producto, la huella corporativa. Hay diferentes enfoques para medir esta huella de carbono y por lo tanto hay diferentes protocolos, diferentes metodologías, todas validadas y reconocidas internacionalmente, que nos permiten hacer estas mediciones. ¿Cuáles son los enfoques principales de esta medición? Tenemos el enfoque de huella de carbono corporativa, que esta es la huella de carbono que mide la empresa una vez al año, donde ven el impacto en emisiones que tuvieron durante un año calendario. O sea, cuántas fueron las emisiones totales de una empresa del 1 de enero del año, por ejemplo, 2023, hasta el 31 de diciembre del año 2023. Esto sería una huella corporativa donde se mide el impacto de la empresa durante un año calendario. Tenemos la huella de un producto, que esta huella es durante todo el ciclo de vida y todo lo que cuesta elaborar un producto. Por ejemplo, para elaborar una caja hay que analizar todo lo relacionado para elaborar esa caja. Desde todos los insumos que se usan, cuál es la huella, el impacto que tienen estos insumos, el transporte de los insumos para que lleguen a la fábrica, luego las emisiones de la fábrica y luego las emisiones post fábrica. El transporte a su punto de venta y luego qué ocurre con la caja como residuo. La medición de forma personal también se puede medir. Uno puede medir cuál es la huella de carbono de uno diariamente o anualmente. También se puede medir. También tenemos la huella de eventos, donde hoy en día se está midiendo mucho más esta huella corporativa de eventos, donde se ocupa todo lo que tiene relación con medir el evento, lo que tiene relación con la producción del evento, el antes que se realice, que es todo esto que tiene que ver con la coordinación, el montaje del evento que se va a realizar, luego durante la duración del evento y luego el post-evento.
Por ejemplo, ahora en Chile se estaba midiendo la huella de carbono de los Juegos Panamericanos que se realizaron hace unas semanas atrás. Entonces tienen que haber medido la huella de carbono de toda la logística que fue que llegaran los competidores a Chile, el alojamiento de los atletas, luego la huella de carbono en cada uno de los recintos donde se realizaban estos eventos, el transporte de los atletas de un lugar a otro y luego toda la huella de carbono que tiene relación con que los atletas regresen a sus países. Eso es la huella durante el desarrollo del evento. Luego viene que medirse también la huella de carbono asociado a lo que costó elaborar, por ejemplo, la Villa Panamericana, la huella de la construcción de los estadios, de los recintos o remodelación de los lugares para preparar este evento. Y luego tiene relación con el desmontaje, donde era sacar todo lo que se va a desmontar durante lo que se realizó en este evento. Entonces, esa es una huella de carbono de un evento que empieza desde que se empieza a organizar hasta que se desmontó todo. Y también tenemos huellas territoriales donde los países, las regiones, las comunas pueden medir su huella de carbono a nivel de ciudad. Cada ciudad puede medir su huella de carbono también. Y para eso hay otra metodología. Y a nivel industrial también se puede segregar donde esta medición a nivel industrial se relaciona bastante con la huella corporativa donde se mide todo lo relacionado a la industria. ¿Cuáles son los gases que se miden en la huella de carbono? Son los mismos que comentamos anteriormente, que son el gas metano, el CO2 equivalente, el óxido nitroso, los fluorocarbonos. Los principales gases que se miden durante una medición de huella de carbono. Aunque no son los únicos gases, por ejemplo, el vapor de agua también es un gas de efecto invernadero, pero este es un gas de efecto invernadero de forma natural. Por eso no se incluye en esta medición de gases de efecto invernadero, el vapor de agua. Acá tenemos algunos de los gases de efecto invernadero que tienen larga duración en la atmósfera y que por lo tanto se miden, donde el CO2 es el más conocido, que se genera en toda quema de combustible, el gas metano, que ya vimos que se genera del ganado principalmente, y los residuos, el óxido nitroso de los fertilizantes, los hidrofluorocarbonos que se pueden obtener desde los gases refrigerantes que se ocupan en la industria, los perfluorocarbonos que se obtienen desde estas pantallas que usan cristal líquido, ocupan este tipo de gas. También los sistemas de ventilación líquida también ocupan este tipo de gases. Los hexafluorocarbonos que se ocupan principalmente para aislante y enfriamiento, para transformadores o estos sistemas de alta tensión. Y los trifluorocarbonos que se ocupa también en estas pantallas de cristal líquido que se ocupan hoy en día. Y también como grabador para toda la industria microelectrónica. Son los principales usos de estos gases. Y todos estos gases, por los potencial de calentamiento global de cada uno de ellos, se llevan a una unidad común que es el CO2 equivalente. Y así podemos sumar todos estos números y ver la huella total de la empresa. ¿Cuáles son los potenciales de calentamiento global? El gas metano tiene un potencial de 25, que es 25 veces mayor impacto que el CO2. El óxido nitroso 265, los hidrofluorocarbonos 14.800 y los hexafluoruro alrededor de 23.500, comparándolo para llevarlo a CO2 equivalente. Acá podemos ver que todos estos potenciales de calentamiento global se publican, principalmente están publicados en informes que se realizan por el IPCC, donde podemos ver cómo estos números han ido variando en el tiempo. Por ejemplo, el gas metano, en el segundo reporte, tenía un potencial de 21, luego en el cuarto reporte que se realizó subió a 25, en el quinto reporte subió a 28 y ahora en el sexto reporte va a subir a 29,8. Y así con los otros gases, está todos estos reportes publicados, cómo van
aumentando el potencial de calentamiento global de estos gases, siempre pensando en un horizonte del potencial que tienen de calentamiento en 100 años. Es el periodo de tiempo que se ocupan estos potenciales. Y hoy en día, a nivel mundial, se ocupa el 5º reporte todavía, a pesar que el sexto ya se publicó, pero el avance para cambiar los valores para todas las mediciones, todos los cálculos es más lento. Por eso todavía se sigue trabajando con el metano como 28 veces el potencial de calentamiento global y el óxido nitroso 265. ¿Cuáles son las metodologías más conocidas? Para el enfoque corporativo tenemos el GHG Protocol, el Greenhouse Gas Protocol y la ISO 14064. Son los más conocidos y los que uno se guía para hacer estas mediciones. Y si alguien quiere trabajar con enfoque de producto, tiene que trabajar con la ISO 14067 y el PAS 2050. Estas son las metodologías que se ocupan hoy en día para medir la huella de carbono y con las que uno trabaja. ¿Cuál es el ciclo de una huella de carbono? Inicialmente es conocer el estado, analizar el estado inicial de la organización, luego hacer el cálculo de huella de carbono, identificar riesgos y oportunidades que pueden haber en esta empresa que se midió la huella, hacer un plan de acción de mitigación y luego, nunca menos importante, hacer una estrategia de comunicación para informar de que la empresa está comprometida con el medio ambiente y todos estos aspectos de marketing que son bien útiles y que también la huella de carbono ayuda a que la empresa resalte en comparación a otras. ¿Cuáles son algunos problemas que pueden haber en este ciclo de emisión de huella de carbono? Está la dificultad de estandarizar los datos, definir de dónde mido hasta dónde mido, que son los principales problemas que uno se puede encontrar en esta huella de carbono. Para eso, ¿cuáles son los aspectos claves? Uno es identificar estas fuentes de emisión y levantar la información asociada al consumo de estas fuentes de emisión. ¿Cuántos litros de petróleo usamos? ¿Cuántos litros de gas? ¿Cuántos metros cúbicos de agua? ¿Cuántas kilowatt-horas de energía eléctrica? Levantar toda esa información de la empresa. Contar con todos estos medios y registros para poder levantar esa información. No podemos medir algo que no hay un registro que nos diga cuánto se utilizó. Usar factores de emisión oficiales y siempre respaldados y actualizados. Siempre hay que estar buscando factores de emisión actualizados, actuales y que tengan respaldo y sean reconocidos internacionalmente. Si vamos a hacer estimaciones, siempre que sean conservadoras y bien justificadas. Justificar bien por qué se hizo cada suposición o por qué no se tuvo que estimar un consumo eléctrico si no estaba en la factura. Y siempre lo ideal es realizar una auditoría de verificación de este proceso. Que un tercero les revise la documentación, les revise la factura y les pueda validar su huella que está bien calculada. Siempre es bueno que un tercero independiente de la empresa haga ese trabajo. ¿Cuáles son las metodologías más conocidas para medir esta huella de carbono? Tenemos, centrándonos en la huella corporativa, donde nos vamos por el GHG Protocol y la ISO 14064. Tenemos que este GHG Protocol nos dicta un poco el proceso que una empresa debe vivir para hacer esta medición, donde en una primera etapa se le pide asignar recursos y diseñar un inventario, que eso es como la parte más de coordinación de la empresa. Luego partir con la recolección de datos y el cálculo de emisiones. Calcular estas emisiones, se establecen objetivos y vemos qué tanto podemos reducir esta huella. En la parte inicial del asignar recursos y diseñar el inventario, lo que se quiere siempre es que haya un equipo en la empresa que se haga cargo de esta área y que pueda disponer de un presupuesto para hacer la verificación luego de una tercera parte independiente y que pueda definir los límites del inventario, que pueda identificar las fuentes de emisión que tiene la empresa y que pueda conocer qué activos son de la empresa y cuáles son arrendados. O que pueda determinar qué empresas le prestan servicios externos y cuáles son internos de la empresa.
Sobre la medición, siempre hay que aplicar herramientas de cálculo y tener cuidado con errores. Siempre tener un buen diseño, todo identificado, cómo vamos a obtener los datos y qué año estamos midiendo. Y para ya reducir, establecer objetivos, decidir el nivel de cada objetivo y si hay fondos para implementarlo. Eso es importante. Si vamos a decir, cambiemos esta caldera a diésel por una gas que va a tener menos emisiones, hay que tener recursos para hacer ese recambio. Por eso también es importante ese aspecto. La ISO 14064, que es la que rige todo este aspecto de la medición, siempre te pide los principios tradicionales de una norma ISO, que es la relevancia de los datos que se han medido, la transparencia en toda esta medición, que sean constantes en el tiempo en esta medición, que haya una precisión en la medición, en la recolección de datos y en los valores que se van a declarar, y que haya una exhaustividad en la empresa para hacer este proceso. Estos son los principios básicos de una medida de carbono. ¿Qué es lo que medimos en esta huella de carbono? Emisiones directas por todo lo que ocupa directamente la empresa in situ, indirectas por uso de energía eléctrica, y otras indirectas que tienen relación con todo lo que tiene que ver compra de insumos, bienes adquiridos, servicios, transporte de terceros y la disposición final de residuos. Eso es lo que se mide durante una huella. ¿Y cómo lo hacemos? Esto es bastante simple. Identificamos las fuentes, seleccionamos el año que vamos a medir, recopilamos los datos asociados a ese año de cada fuente identificada y se procede a hacer el cálculo. Donde el cálculo es tener la variable consumida, luego vamos a tener el factor de emisión, luego el potencial de calentamiento global para llevar todo a CO2 equivalente y multiplicamos y tenemos las emisiones de CO2. ¿Cuál sería un ejemplo? Tenemos 100 litros de combustible. Tenemos donde este combustible, por ejemplo, es petróleo o diésel. Entonces, si tenemos 100 litros, vamos a ver el factor de emisión del diésel, donde el factor de emisión del diésel es de aproximadamente 2.700 kilos de CO2 por metro cúbico de diésel. Acá hay que tener cuidado porque si tenemos el valor acá en litro y el factor es por metro cúbico, tenemos que pasar a litro metro cúbico. Y el potencial de calentamiento global del gas que estamos midiendo. En este caso, si es gas metano, si es gas CO2, el potencial sería 1. Si estamos midiendo la parte de gas metano que se puede generar, sería 28. Y si fuera óxido nitroso, sería 265. Y así calculamos las emisiones de CO2 equivalentes, sumando todos los gases. Eso es el proceso de medición. ¿Qué hacer antes del cálculo? Lo más importante es definir los límites de la empresa y límites operativos. Eso es lo más importante antes de hacer cualquier medición. ¿Qué vamos a incluir y qué vamos a dejar fuera? ¿Desde dónde hasta dónde medimos? Medimos desde las plantas donde salen los insumos o desde que la puerta de la empresa hacia adentro. Esos límites se deben establecer y quedar bien transparentados. Identificamos las fuentes de emisión y las áreas que se va a trabajar y fijamos los límites de medición. ¿Qué vamos a incluir y qué no vamos a incluir? Para el enfoque final de la organización, tenemos que ver si hay participación accionaria en una empresa. Por ejemplo, si hay empresas que tienen, trabajan por acciones donde una empresa tiene el 60% de las acciones y la otra empresa tiene el 40% de las acciones. Si hay participación accionaria, la huella de la empresa A va a ser el 60% de la huella total de la empresa y de la empresa B el 40%. Se separa la huella igual que el porcentaje de acciones que tiene cada empresa. Por ejemplo, por decir algo, si la empresa Coca-Cola tuviera el 60% de dueño de Coca-Cola fuera la empresa A y el 40% de la empresa B, si la empresa A y B quieren saber su huella, van a medir la huella total de Coca-Cola
y la huella total de Coca-Cola la separan, el 60% corresponde a la empresa A y el 40% a la empresa B. Eso es el enfoque de participación accionaria. ¿Qué porcentaje corresponde a cada empresa solamente? Otro aspecto importante es conocer el control operativo de las acciones. O sea, saber si uno, para que una empresa sea responsable de su huella, debe tener el control operativo de esas acciones que va a medir. Por ejemplo, si una empresa A le arrienda una instalación a una empresa B, la empresa A no va a tener emisiones asociadas a esa empresa, porque quien va a operar ese lugar arrendado es la empresa B. La empresa B va a colocar sus plantas, sus máquinas, sus trabajadores y va a hacer lo que quiera ahí en el lugar de trabajo. Por ello, la huella de carbono de la empresa A no debe sumar esa instalación que está arrendando, porque no puede hacer nada en esa. Ya depende completamente de otra empresa. Pero si ese arriendo incluye que la empresa A va a poder meter mano en la empresa, participar, dar recomendaciones, hacer actividad dentro, ahí debería sumar el porcentaje correspondiente a las acciones. Eso es importante. Y control financiero es lo mismo, similar a lo que vimos con el tema accionario, es qué acciones financieras la empresa puede controlar para poder poder implementar luego mejoras en temas de la huella de carbono. Si la empresa no tiene control financiero sobre sus operaciones, no va a tener ninguna facultad para poder hacer estas mejoras. Entonces, en ese caso, el enfoque financiero no entraría en esta empresa y no tendría esta huella por control financiero. Esos son los enfoques de cómo podemos distribuir esta huella de carbono. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna duda. Sí, yo puse una pregunta en el chat. Es que cuando estabas hablando de los 4 o 5 pasos, creo, de la medición, justo se entrecortó y no vi los últimos 2. Voy para Creo que era atrás. como 4 láminas. Ajá. Los pasos. Ese. Este es Ese. ¿cómo lo hacemos? Sí. Ya. Identificamos las Fuentes. fuentes. O sea, vas a la empresa, ves una caldera y dices, la caldera genera emisiones. Luego digo, ya, ¿qué periodo vamos a medir? El año 2022, el año 2023, el año 2021. Según el año que vamos a medir, recopilamos los datos de emisiones para las emisiones de la caldera. Pido todas las facturas de uso de combustible de la caldera del año 2022. Y con eso voy a saber cuántos litros, por ejemplo, de petróleo diésel consumió esa caldera durante el año 2022. Y con esa información voy a poder calcular cuántas emisiones generó esa caldera. Entonces, identificar la fuente que me genera estas emisiones, selecciono el año que voy a medir y pido la documentación de ese año. Y el cálculo es saber la cantidad y lo multiplico por el factor de emisión asociado a uso de diésel en caldera, por ejemplo. Y ese factor de emisión me va a decir las emisiones de CO2 son, para saber las emisiones de CO2, el factor de emisión es, por ejemplo, 20. Para saber las emisiones de gas metano, el factor de emisión es 28. El factor de emisión va a ser 100. Y para saber la de óxido nitroso va a ser 300. Entonces ese factor de emisión me da las emisiones de CO2, de metano y de óxido nitroso. Por eso multiplico por este potencial de calentamiento global, que lo vimos anteriormente, que el del CO2 era por 1, el del gas metano es por 28 y el óxido nitroso es por 2,65. Y así llevo todos esos gases, el metano, el óxido nitroso, a un CO2 equivalente. Y eso me da la huella total de la caldera, por ejemplo. Ya, y yo o sea, viendo este proceso, me pongo a pensar, porque uno de nuestros indicadores que justo estábamos viendo ayer con Bastel es el cambio en la huella de carbono de nuestras beneficiarias.
Tenemos 50 beneficiarias, ¿no? Entonces, claro, nosotros esto, el cambio, o sea, la línea base no la hemos medido, porque recién ese indicador se ha incorporado ayer. Nosotros ya terminamos la intervención, digamos, la parte importante. Entonces, viendo este proceso, me queda la duda de cómo realmente vamos a poder medir la huella de carbono, más aún el cambio en la huella de carbono de nuestras 50 beneficiarias. Es como que, oh my God. Ya. Mira, inicialmente lo que harías hacer es visitar cada un beneficiario e identificar cuáles son las fuentes de emisión que tienen ellos. Claro, Por pero ejemplo, eso, tienen claro, generador. lo entiendo lo entiendo como proceso, pero no está en mi plan, ni en mi presupuesto, ni en mis tiempos, ni en mi... Si dijeras una empresa, ya, 2, ok, fine, 5, pero son 50. O sea, imposible. Sí, pues hay O harto sea, digo, trabajo no sé, y hay pero que ver, y habría que hacer la medición de las 50 para tener el global. claro, bueno, ahí ya se verán entonces. Pero claro, es esto. O sea, ese es el proceso, no Sí, no es tan sencillo. sí. Ese es el proceso, uno por uno, empresa por empresa. Andrés, Verónica, es que una de las preguntas que me llega a la mente son el poder identificar efectivamente las fuentes de emisión. Eh, yo lo que estoy pensando que esas fuentes son energía, si mi organización se dedica a capacitación, los materiales de capacitación, transportación. ¿Qué más fuentes de emisión yo puedo identificar? ¿Tienes un listado? Viene como 5 láminas más adelante. Perfecto, gracias. Así que ahí las vamos a revisar una por una. Voy a adelantar esto que fue lo que hablamos recién, que es más como el ámbito general. El periodo de la medición, que fue lo que hablamos que tiene que hacer durante un año calendario para una organización. En el caso de empresas que trabajan por temporada, por ejemplo, una agrícola, que la temporada no es año calendario, sino que es de julio a julio, en ese caso se trabaja igual 12 meses, pero de julio a julio. Pero también 12 meses. ¿Cuáles son los factores de emisión que uno utiliza normalmente? Son de fuentes oficiales, que está el DEFRA, está la EPA y está el IPCC. Esos son los más conocidos, los que uno más utiliza. Acá hay factores de emisión publicados que es fácil de usar y de identificar. ¿Cuáles son esos factores de emisión? Tenemos primero con un nivel que se caracteriza como nivel 1, son por defecto, que son los que están publicados en el IPCC, que salió en 2006, y el 2019 hizo una pequeña actualización de algunos de ellos. Luego tenemos al nivel 2, que son factores de emisión específicos de cada país. Y nivel 3 ya es cuando se hace modelación y mediciones de emisiones in situ. Estos son como los niveles para saber los factores de emisión. Los 3 están correctos. Solo que mientras más arriba el nivel va a ser más exacta la medición. Si lo medimos con un instrumento in situ ahí, vamos a saber exactamente cuánto está emitiendo. Si usamos factores promedio por país, por ejemplo, un país te puede decir en Chile, una vaca en promedio emite, no sé, 2 gramos de metano al día. Luego pueden decir en Panamá, una vaca emite, por ejemplo, 3 gramos de metano al día. Estos son por país en promedio. Y los por defecto el IPCC te dice, por ejemplo, las vacas en el mundo emiten por promedio 4 gramos por día. Entonces, esos son ejemplos que mientras más arriba el nivel es más exacto el valor. Sabemos cuánto es el promedio en el mundo, IPCC, cuánto es por país, y la medición in situ me va a dar el exacto mío. Ahí cada uno elige por cuál usar. Lo que uno siempre ocupa es una mezcla entre el nivel 1 y nivel 2. Ocupa factores de emisión por defecto que están publicados, que son los del IPCC, los del DEFRA, los de la EPA. Se apoya con factores de emisión que cada país pueda tener publicados, principalmente los de energía eléctrica, que cada país debería tener publicado su factor de emisión eléctrico de cada país,
ya que depende de la matriz de generación que tenga cada país. Y las mediciones, eso ya es más complicado y generalmente uno se centra en los otros dos. Acá podemos ver que ¿Por la página qué, del IPC... ¿Sí? por qué una vaca en un país emite menos que una vaca en otro país? No, eran valores de referencia que estaba dando solamente. Ahí pueden haber diferencias por aspectos climáticos, aspectos de alimentación, pero qué tan diferente será lo desconozco. Solo di Ok. valores de O referencia sea, como ejemplo solamente solamente. que ya los da, o sea, te los da el país, entonces ya, y tú tienes que Sí, confiar que ese es, no es porque, ya, ok, sí, correcto, bueno, sí. ya, habrá que creer. Sí. Por ejemplo, el factor de energía eléctrica de Chile hoy en día es 0,3. Es el que está publicado y te lo da el país. Por ejemplo, el de Panamá, como ocupa menos energía térmica, debería rondar el 0,25, por ejemplo. Entonces uno dice ya Chile 0,3, Panamá 0,25 y ocupa esos valores. Pero ahí cada país te puede publicar sus factores de emisión para ciertos aspectos. Y eso los deberías usar si estás trabajando en ese país. Acá les voy a mostrar una herramienta de factor de emisión que es la del DEFRA para que vean cómo son. Acá tenemos una herramienta que es la del DEFRA, que por ejemplo acá abajo tiene varias categorías. Por ejemplo, el tratamiento de agua me dice que la emisión es 0,272 kilos de CO2 equivalente por metro cúbico. Por el abastecimiento de agua me dice que es 0,149 kilos de CO2 por metro cúbico. Por usar materiales, si usamos, por ejemplo, neumáticos nuevos que vienen de producción primaria, o sea, de material virgen, un neumático nuevo, son 312 kilos de CO2 por tonelada por tonelada que va a ser neumático. Si compramos, no sé, el vidrio nuevo, primario, virgen, son 1.402 kilos de CO2 por cada tonelada de vidrio que estemos usando. Y así sucesivamente, el DEFRA tiene factores para el uso de material, disposición de residuos, viajes aéreos, viajes aéreos también, viajes marítimos. Está todo eso identificado, estos factores por defecto que tiene publicado DEFRA. La EPA es exactamente igual. Para ver la diferencia, la DEFRA es un organismo de Gran Bretaña que te publica estos valores pensando principalmente a nivel europeo. Y la EPA es un organismo de Estados Unidos que publica factores más acercados a la realidad de Estados Unidos. Por ejemplo, las emisiones de combustión estacionaria de neumáticos. Si quemamos neumáticos, se genera un factor de CO2 de 85,97 kilos de CO2 por MMBTU que me genere esa combustión del neumático. Cuando acá me dice que un neumático genera 28 MMBTU por tonelada de neumático. Para el gas metano se generan 32 gramos de metano por MMBTU de neumático. Y así está publicado para una serie de puntos la EPA. Estos son fuentes por defecto que uno utiliza. Y ahí uno puede identificar de gas natural, de agua, residuo orgánico, buscar solamente en esa base de datos cuál es el que me sirve a mí. Está todo eso ahí en esa base de datos. ¿Cuáles son las fuentes de emisión que se deben medir? Tenemos las emisiones directas, las indirectas por energía y las otras emisiones indirectas. Partimos con las emisiones directas, donde acá vamos a tener emisiones por combustión estacionaria, combustión móvil, agricultura, procesos industriales y fugitivas.
Estos son lo que se mide en estas emisiones directas. ¿Qué es una combustión estacionaria? Vamos a ver primero. Son todos los equipos que usan combustible, el combustible combustiona para hacer algo y están quietas en la empresa, funcionan sin moverse. Por eso es estacionaria, porque están ahí quietas y funcionan sin moverse. Por ejemplo, un generador y las calderas, que es lo más común. También hay secadores, que también es común ver en algunas empresas. Entonces, estas son la combustión estacionaria y lo que deberíamos levantar información en una empresa. ¿Cuántos litros ocupa el generador? ¿Cuántos litros ocupa la caldera? ¿Cuántos litros ocupan los secadores? Luego tenemos la combustión móvil, que como su nombre lo dice, son todos los medios de transporte o vehículos que la empresa tenga. Donde acá tenemos camionetas, autos, grúa horquilla, tractores, todo lo que se mueva y que esté quemando combustible. Y también hay que pedir el registro de estos combustibles. Agricultura y uso de suelo. Acá tenemos lo relacionado a la fermentación entérica de las vaquitas, aplicación de fertilizantes, gestión de estiércol, cultivo de arroz y cambio de uso de suelo. Este ítem, si a alguno le toca medir, le recomiendo revisar las guías del IPCC, porque la medición de estos puntos son fórmulas un poquito más extensas y es un poquito más largo el proceso de medición. Luego tenemos emisiones de procesos, que son estas emisiones que se generan en ciertos procesos específicos, donde podemos tener procesos como es la producción de metal, que me genera gas CH4, 1,47 kilos de CO2 por tonelada de metal que se procese en esta planta. Ácido nítrico, cemento, cal, vidrio. Estos son ejemplos de emisiones de procesos que están identificados. Acá son solamente estos procesos. Está publicada esta lista de cuáles son los procesos que generan emisiones extras a la quema de combustible o uso de energía eléctrica, sino que por reacciones que ocupen en estos procesos. Y las fugitivas tiene que ver con los gases refrigerantes, que acá está, por ejemplo, cuánto es las emisiones si ocupan el R407B, 2.500 kilos de CO2 equivalente por kilo de gas usado. Si ocupan el R508, pasamos a 11.700 kilos de CO2 equivalente por kilo del gas usado. Por eso acá podemos ver diferentes tipos de gas y que emisiones muy distintas. Por eso acá siempre es importante evaluar, usar gases que tengan bajo en emisiones en comparación a otros que tienen muchas más emisiones. Y eso es todas las emisiones directas lo que deberíamos medir. Luego tenemos las indirectas, que es por energía eléctrica, donde acá cada país tiene publicado las emisiones indirectas de su país, de su red eléctrica nacional. Donde acá podemos ver la publicación de Chile, que nos dice que en promedio el 2018 era 0,4187, luego el siguiente año 0,4056, luego 0,3837 el 2020, ups, no me corrió. Acá. Luego tenemos el 2021 0,3907 y el 2022 0,306 toneladas de CO2 equivalente por megawatt hora. Eso es el de energía eléctrica. Y así llegamos a las emisiones indirectas, que es el alcance 3, donde tenemos principalmente la adquisición de bienes y servicios, el transporte de terceros y el tratamiento y disposición de residuos. Donde en bienes y servicios tenemos todo lo que tiene que ver con compras de insumos que ocupa la empresa. Compras de cartón, de papel, de plástico, de vidrio, de todo lo que la empresa compra y se le ocurre comprar, tiene una emisión por su producción. Y esto es lo que se mide acá. ¿Cuánto costó producir el cartón que la empresa utilizó? ¿Cuántos gases se generaron en esa producción? Y acá pueden ver en el DEFRA cuáles son los principales servicios: uso de agua potable, cajas de plástico, papel, cartón,
las bencinas por su producción, los toners también, donde acá tenemos, por ejemplo, para agua potable, 1,052 kilos de CO2 equivalente por metro cúbico de agua potable. No sé, la leña son 52,14 kilos de CO2 por tonelada de leña que usa la empresa. El aluminio, 9,16 kilos de CO2 por kilo de aluminio que ocupa la empresa. Todo lo que la empresa compre debería declarar las emisiones por la compra de ese bien y servicio. Y acá tenemos plásticos, fertilizantes, papel, madera, hormigón, tintas de impresión, vidrio, yeso, cartón y así sucesivamente. Luego tenemos el transporte de terceros, donde acá hay que ver todo el transporte en vehículos que generen la empresa asociado a los trabajadores principalmente para llegar día a día a la empresa. Si vienen en taxi, en camioneta, en bus, en avión, en metro, en tren, cuántas emisiones se generan por el traslado diario de los trabajadores a la empresa. Luego también es necesario cuantificar también el transporte asociado a los viajes de negocio que hagan los ejecutivos de la empresa en el año. Fueron a reuniones a México, cuántas personas fueron y cuál fue el trayecto del viaje, para saber cuántos kilómetros anduvo el avión que los llevó de un lado para otro. Si van a Europa, lo mismo, saber cuántas personas fueron y el recorrido del avión para saber cuántos kilómetros recorrió el avión para llegar a destino. Lo mismo con el barco y con todos los medios de transporte. Y acá es importante identificar si el medio de transporte es de la empresa es el dueño, iría en el alcance 1 como quema de combustible de la empresa. Pero si el dueño no es la empresa, es otro que le presta servicio, por ejemplo, los buses de la comuna, el avión, las compañías aéreas de los diferentes países, los barcos, compañías navieras, ahí es indirecto, pues iba acá. Entonces, acá es importante destacar, si la empresa fuera dueño de un medio de transporte, no debería ir acá, sino que debería ir arriba donde vimos combustión móvil. También acá tenemos lo mismo, el transporte de carga, insumos y residuos. Saber cuántos kilómetros recorrió el camión o cuántos combustible consumió el camión que movió estos insumos, productos o residuos, para saber cuántas emisiones se generaron por el movimiento de ese camión. También se cuantifica acá, donde acá tenemos publicado la fuente del DEFRA que les mostré, que tenemos si el camión va entre 3,5 a 7,5 toneladas, si viene vacío va a emitir 0,46 kilos de CO2 por kilómetro. Si el camión es un poquito más grande, entre 7,5 a 17 toneladas, un camión vacío de eso me genera 0,55 kilos de CO2 por tonelada, por kilómetro recorrido por el camión. Todo esto está en la base DEFRA 2022 que les mostré. Si ahí alguien preguntó, después ahí se las puedo mandar para que se las compartan a ustedes también, que eso están ahí publicados también. Y por último tenemos el tratamiento y disposición de residuos, que acá hay que saber qué tipo de residuo la empresa está botando y dónde los envía. Los recicla, los queman, se van a un vertedero relleno sanitario, lo ocupan para compostaje o lo ocupan para, no sé, digestión anaerobia, por ejemplo. Saber cuánto residuo botamos, qué tipo de residuo estamos botando, cartón, papel, plástico, orgánico, residuos industriales. Saber qué tipo de residuo estamos botando y cuánto, y para dónde va ese residuo. Eso es lo otro que tenemos que medir. Y acá tenemos también el DEFRA, me dice, si es residuo orgánico, similar a alimento o compuestos líquidos, si lo mando a combustión es 21 kilos de CO2 por tonelada. Si lo mando a un relleno sanitario son 626 kilos por tonelada de residuo orgánico. También de la fuente DEFRA.
Y esos son los aspectos que se miden en una huella de carbono organizacional. ¿Alguna duda, consulta? ¿Hasta ahí van bien? Todo bien, todo bien. Ya, súper. Todo claro. Entonces, Gracias. y lo Gracias. último, entonces, lo último ya terminando es identificar el desarrollo de un evento, que también les comenté que también genera emisiones. Por ejemplo, si una empresa de ustedes genera un workshop o un taller o un seminario, puede medir las emisiones de ese puro evento, para que la empresa después diga que su evento fue carbono neutral, neutralizando su huella que les dio del evento. ¿Cómo mido esta huella del evento? Los eventos masivos ya son bien conocidos que miden su huella. Podemos ver de que se publican las mediciones de la huella de los eventos, donde tienen indicadores de impacto sobre estos eventos, donde podemos ver ejemplos de eventos que se han hecho en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, el Burning Man Festival en Nevada midió su huella del evento y luego la neutraliza. La Maratón de Londres, el 2024 va a ser carbono neutral. El 2025 se espera que esta Maratón de Londres remueva más CO2 que el que emite. Por lo tanto, ellos miden su huella y luego la neutralizan. Los productos que se generan en la Maratón de Londres también son todos carbono neutral o con elementos compostables, amigables al medio ambiente. En Glasgow también, en la COP de Glasgow, que fue el 2021, los buses que se usaban eran sustentables y carbono neutral, buses eléctricos principalmente. Para medir la huella de un evento, como ya les comenté, hay que saber la temporalidad de la medición del evento, que se mide desde el montaje, el desarrollo del evento y el desmontaje. ¿Qué nos ha tocado ver? Que hay muchos eventos que solo se preocupan del evento, pero no se preocupan de medir el antes y el después, el montaje y desmontaje. Entonces ahí siempre tienen que incluirlo porque la metodología lo pide y la norma ISO también le va a exigir que esté medido el montaje y desmontaje. ¿Cuáles son las fuentes de emisión de un evento? Energía eléctrica de la red, que es lo primordial. Uso de combustibles, gas, diésel, consumo de combustible en generadores, maquinaria, calefactores, uso de gases refrigerantes en aire acondicionado, también en extintores, y todo lo que tiene que ver con compra de agua, residuos, alimentación, traslado asistentes, viajes, estadía en hoteles, compra de insumos. Todo eso pueden ser huellas de eventos que se miden. ¿Cómo se mide la huella del evento? Similar a lo anterior, hay que recopilarlo, hay que establecer los límites del evento, que ya los vimos: montaje, desarrollo y desmontaje. Recopilamos información igual que anteriormente, pidiendo facturas, boletas, registros de compra de las cosas. Calculamos la huella, elaboramos el reporte y analizamos oportunidades de reducción para el próximo año que se realice el evento. Es el desarrollo de un evento que lo que quería con esto es que vieran que es similar a lo anterior, solo que cambia un poco cómo los resultados se presentan. No es como una empresa que es un año calendario directo, sino que acá vemos montaje, evento y desmontaje. Es la única diferencia. Y los indicadores que se pueden generar en un evento tiene que ver con cantidad de asistentes, tonelada por persona que fue al evento, tonelada por metro cuadrado según donde fue el evento, toneladas de CO2 por día que se generaron, u otros que puede ser por kilo de papel reciclado, kilo de energía eléctrica usada. Esto queda a disposición de la empresa y la empresa decide cómo lo va a publicar y qué indicador va a usar. Acá la norma y la metodología no te obligan a decir este indicador es que usar. Ahí depende de cada empresa cómo lo quiere publicar y cómo lo va a usar. Entonces ese era el resumen para que terminaran viendo que un evento es similar a lo otro que ustedes ya conocían, que era la medición tradicional. ¿Dudas, consultas?
Lisette levantó la mano, estoy viendo. Buenas tardes a todos. Lisette Gil de la República Dominicana. Mi pregunta es la siguiente. Aunque entré unos minutos más tarde al taller, mi pregunta va dirigida a la forma de medir estas emisiones. Esto es simplemente un conteo de emisiones, un sumatorio de emisiones en base a los consumos previstos. Y luego supongo que entraremos al tema de cómo reducir esas emisiones o cómo compensarlas. Pero por ahí va mi pregunta. O sea, nosotros como proyecto, para proceder de manera práctica a medir esta huella, es tipo sumatorio, hay formatos, ¿cómo es eso? Sí, es la huella sumatoria, tienes que medir, primero tienes que identificar las fuentes de emisión y clasificarlas si son directas o indirectas, donde ahí te puedes guiar de lo que vimos, que directa es todos los combustibles, fuente fija, fuente móvil, gases refrigerantes, fertilizantes, por ejemplo, si tuvieran, y la indirecta es la energía eléctrica y todos los insumos, residuos que la empresa genere. Piden la documentación para ver las cantidades asociadas a cada uno de ellos y luego calculan la huella de cada uno de ellos y el resultado total es la sumatoria de las emisiones totales que te dio todo uno de ellos, cada uno de ellos. Y luego de eso, con ese numerito, hay que ver cómo se puede disminuir la huella para el siguiente año. Si hacemos esto, vamos a bajar en un 2%. Si hacemos esto otro, en un 5%, y así. Ese es el proceso normalmente que uno realiza. No sé si te queda un poquito más claro, ¿te ayudo en algo? Sí. ¿Existen algún ejemplo sencillo que nosotros podamos adoptar? Para la medición de huella, o sea, ejemplo de mediciones. Sí, algún tipo de formato que podamos utilizar para ello. Para los informes, sí, hay formatos establecidos que te lo establece la norma ISO 14069. Aquí les puedo agregar a la información que les voy a compartir aquí a Paulina, que estaba a cargo de este taller, para que se lo haga llegar en un informe tipo que sigue todos los lineamientos de la ISO 14069. Está súper, Lizeth. ¿Alguien más? ¿Alguna otra consulta, duda? Pues si no hay más dudas, consulta, dejo a Paulina. Bueno, muchas gracias, Andrés. Entonces, queda pendiente. Les haremos llegar esta presentación, la grabación y también el informe tipo que recién mencionabas, Andrés, ¿cierto? Sí, te los mando inmediatamente a ti para que tú ahí los tengas Ya. y lo hagas También llegar. estaban preguntando por el Excel que mostraste, si se va a poder enviar. Sí, es el DEFRA, se lo envío igual, pero para que sepan, esa misma base de datos se publica año a año en la página web del DEFRA. Como suena, lo puedo buscar en Google, DEFRA 2022, DEFRA 2023 y los va a tirar a la web del DEFRA, pero se los comparto igual, pero para que sepan, se publica año a año en el DEFRA. Súper. Entonces, esos 4 documentos o archivos se los enviaremos durante los próximos días. Así que bueno, muchas gracias, Andrés. Esperamos haber resolvido sus dudas y haber podido ayudarles en cuanto a la cuantificación de huella de carbono. Así que muchas gracias, Andrés, y todos a ustedes quienes participaron. Así que nos estaremos viendo en las próximas capacitaciones. Que tengan una muy, muy buena tarde.